Durante siglos, Gran Bretaña luchó con otros países para poseer el Cabo, donde se fundó Ciudad del Cabo en 1652. El área fue colonizada por los holandeses ese año, y tras fundar Ciudad del Cabo, se convirtió en un importante centro de actividad, riqueza y descanso para viajeros entre Europa y las Indias Orientales. Más de un siglo después, en 1795, sin embargo, Gran Bretaña invadió y tomó el control de la colonia. Aunque fue devuelto a Holanda, Gran Bretaña decidió apoderarse nuevamente del Cabo tras vencer a los holandeses en la batalla de Ciudad del Cabo en 1806. Tras ocupar la colonia, Gran Bretaña promulgó muchas reformas, como leyes para abolir la esclavitud, ya que en ese momento eran firmemente antiesclavitud. Aunque los británicos ofrecieron compensación a los dueños de esclavos que accedieron a su liberación, muchos no pudieron cobrarla porque requería un viaje al extranjero al Reino Unido. Muchos residentes se disgustaron con estos cambios, con los británicos comenzando a chocar con muchos de los Boers, sudafricanos de ascendencia holandesa, alemana o hugonote, cuyo nombre se deriva de la palabra trekboer, que significa granjero en holandés y afrikaans. Debido a los desacuerdos, aproximadamente un quinto de los hablantes de holandés de la colonia empacaron sus carros y se marcharon en busca de mejores oportunidades fuera del dominio británico. Entre 1835 y 1843, unos 12.000 Boers, autodenominados Voortrekkers, dejaron el Cabo en un movimiento conocido como la Gran Marcha. Los Boers solían partir en grupos con familiares y vecinos, siguiendo a líderes francos. Mientras todos cruzaron el río Orange, uno de los ríos más largos del continente, el grupo se dividió en dos después. Lograron derrotar a los reinos militares africanos en sus lugares elegidos, y en 1852 y 1854, los británicos concedieron la independencia a aquellos en las regiones del Transvaal y Transorangia del Cabo. Aquellos en Transorangia establecieron el Estado Libre de Orange, mientras que aquellos en Transvaal establecieron la República de Sudáfrica. Finalmente, Gran Bretaña intentó anexar este último en 1877, un conflicto que pronto se intensificó y llevó a la Primera Guerra Boer entre 1880 y 1881, pero después de sufrir numerosas derrotas brutales a manos de la República de Sudáfrica, Gran Bretaña restauró a regañadientes la independencia. La relación entre los tres permaneció inestable. En 1866 se descubrieron diamantes en la ciudad de Kimberley. Esto desencadenó una fiebre de diamantes y una gran afluencia de extranjeros que llegaron a las fronteras del Estado Libre de Orange buscando riqueza. Justo menos de 20 años después, la República Sudafricana se enfrentó a la misma afluencia de extranjeros cuando se descubrió oro en un escarpe llamado Witwatersrand. El arrecife de oro de Witwatersrand fue oficialmente encontrado por Jan Gerrit Banches, un Voortrekker en junio de 1884. Aunque otros dos habían descubierto oro en la ubicación en la década de 1850, ambos fueron amenazados para guardar silencio. Al segundo descubridor, Peter Jacob Marais, se le dijo que si informaba a cualquier potencia extranjera sobre la posible mina de oro, lo que perturbaría a la República Sudafricana, sería castigado con la muerte. Banches, por su parte, llevaba mucho tiempo buscando en el área. Tras el descubrimiento en el arrecife de Witwatersrand, los británicos intentaron atribuir el crédito a George Harrison, un buscador australiano, supuestamente para poder reclamar los campos de Witwatersrand. Esto se convertiría en uno de varios factores que contribuyeron a las crecientes tensiones entre los británicos, la República de Sudáfrica y el Estado Libre de Orange. Harrison, por su parte, vendió su reclamo por 10 libras, pero se aventuró a la región oriental de Sudáfrica en busca de más campos de oro. Para mediados de 1886, aquellos que buscaban tener suerte habían llegado al Witwatersrand, y la línea de excavadores se extendía por 40 millas de oeste a este. Notablemente, el oro había hecho de la Sudáfrica la nación más rica en el sur de África, pero no pudo desarrollarlo por sí misma debido a la falta de mano de obra. Esto llevó a la Sudáfrica a permitir un flujo de extranjeros, conocidos como Uitlanders, principalmente británicos, en busca de prosperidad y trabajo. Entraron a la región para poder ayudar a minar. Johannesburgo, el principal sitio de la mina de oro, pronto se vio abrumado con extranjeros del Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y mientras crecía día a día,
la ciudad estaba desenfrenada con alcohol, crimen y prostitución. Muchos afrikáneres fueron expulsados de sus hogares por la sequía y las deudas, y para colmo, gran parte del oro que se extraía era de muy baja calidad y requería periodos extenuantes de trabajo agotador para producir solo 1 onza o 2 de la valiosa sustancia. Surgieron más problemas con la extracción de oro, ya que se le asignó un precio fijo y la rentabilidad disminuyó. Surgieron más problemas debido a que el número de nuevos extranjeros amenazaba con superar al de los Boers, lo que llevó a disputas entre ambos grupos. Para 1896 había el doble de Uitlanders que Boers. El gobierno de la Sudáfrica temía perder su independencia y ser tomado por los británicos. Debido a esto, comenzaron a separar a los Uitlanders de los Boers al poner en marcha leyes que harían mucho más difícil que se convirtieran en ciudadanos iguales en la región. Las restricciones obligaban a los Uitlanders a residir al menos 14 años en la Sudáfrica para obtener derecho a voto y gravaban fuertemente la minería de oro, predominantemente dirigida por británicos y americanos. Estas restricciones aumentaron la fricción, ya que los extranjeros no apreciaban el trato recibido y resentían la falta de representación. El presidente de la Sudáfrica, Paul Kruger, tuvo una reunión cerrada del Consejo para discutir el problema. Notablemente, Jan Banches, fundador de la mina de oro, formaba parte de su consejo cerrado. La reunión no encontró ninguna respuesta que aplacara la ira de los Uitlanders. Sin embargo, las cosas empeoraron para ellos debido al anuncio de un fuerte impuesto a la dinamita a los extranjeros. El impuesto de 5 chelines aplicado a cada caja de dinamita fue visto como excesivamente alto. Además, Kruger otorgó derechos de monopolio para la fabricación del explosivo a una sucursal no británica de la Noble Company, una acción que fue vista como incendiaria para los británicos. Las tensiones siguieron aumentando, y este evento en particular con dinamita se convertiría después en un casus belli, una justificación para la guerra. Alimentando aún más problemas en la región estaban los llamados Landlords, los hombres a cargo de gigantescas casas mineras que dirigían a miles de trabajadores debajo de ellos. Muchos de estos hombres amasaron grandes fortunas durante la fiebre del diamante en Kimberley en los 1860 y sabían cómo manipular el sistema para beneficiarse, frecuentemente presionando a sus trabajadores para que aceptaran bajos salarios por su arduo trabajo. Sin embargo, los landlords pronto se sintieron insatisfechos con el gobierno de la Sudáfrica. Lo veían como corrupto, inmoral e ineficiente, ya que no estaba interesado en implementar políticas que beneficiaran a los landlords, como impuestos inequitativos que les ayudarían a aplastar aún más el costo de la mano de obra, particularmente para las personas negras. Los funcionarios británicos parecían desinteresados en aliviar las ansiedades y frustraciones de los propietarios. De hecho, parecían alentarlos, quizás porque querían reclamar una parte en los campos de oro de Sudáfrica. Su interés en provocar un conflicto entre extranjeros y los Boers pronto llevó a la incursión de Jameson de 1895. Una combinación de la frustración de los landlords y la de los extranjeros comunes llevó a la concepción de un plan para la insurrección. A los británicos les interesaba que tanto la mina de oro como las 2 regiones del estado de Orange y la Sudáfrica cayeran bajo el control británico, y el primer ministro de la Colonia del Cabo, Cecil Rhodes, afirmaría más tarde que le preocupaba que los Uitlanders se rebelaran y perjudicaran la causa de Gran Bretaña en lugar de ayudarla, por lo que decidió intervenir. A mediados de 1895, planeó una incursión utilizando fuerzas armadas de Rodesia que apoyarían un levantamiento de Uitlanders que planeaban provocar una insurrección y tomar el control de la región. Este grupo de Rodesia fue ubicado en la frontera de la región para que pudieran llegar rápidamente cuando comenzara la acción. El grupo contenía aproximadamente 600 hombres, 400 de la policía montada de Matabeleland y 200 principalmente voluntarios. Estaba equipado con una variedad de armas pesadas, como rifles, ametralladoras y artillería ligera. El plan inicial era que aquellos involucrados en Johannesburgo se levantaran y tomaran el Arsenal Boer en Pretoria. Luego, las fuerzas de Rodesia y Matabelelandia, bajo el mando de Sir Leander Jameson, atravesarían la frontera para restaurar el orden. Esto implicaba que él controlaría la ciudad y, por ende, los campos de oro. Sin embargo, el plan estaba condenado al fracaso desde el principio,
ya que el Comité de Reforma de Johannesburgo, integrado por destacados residentes y reformadores de la ciudad, no lograba consenso sobre qué tipo de gobierno debería asumir el control a futuro. Jameson, esperando su señal, fue informado de que había dificultades en curso en la discusión sobre las consecuencias del golpe, pero parecía cada vez más impaciente y creía que podía incitar a los reformadores a actuar simplemente avanzando. Se informa que envió un telegrama a los reformadores el 28 de diciembre, informándoles de sus planes de que se iría la noche siguiente, a menos que escuchara lo contrario. Pero este telegrama llegó a los reformadores aproximadamente al mismo tiempo que un mensaje secundario que les informaba que se iba enviado la mañana siguiente. Como los mensajes llegaron simultáneamente y Jameson y sus hombres habían cortado los cables del telégrafo, no se pudo contactar con él. El 29 de diciembre, Jameson y sus 600 hombres cruzaron hacia la Sudáfrica y se dirigieron directamente a Johannesburgo. Mientras tanto, los oficiales británicos intentaron detenerlo. El secretario colonial británico, Joseph Chamberlain, creía que Jameson estaba cometiendo un grave error porque muchos Uitlanders no apoyaban el plan. Luego, ordenó a los colonos británicos no ayudar a Jameson y su grupo. Pronto se descubrió que Jameson y sus hombres habían cortado los cables incorrectos al intentar desactivar los cables del telégrafo a Pretoria, la ubicación del arsenal que estaban planeando atacar. Como resultado, las noticias de su inminente asalto llegaron pronto a la ciudad, lo que llevó a que se enviaran fuerzas opositoras, rastreando a Jameson y sus hombres al cruzar la frontera de Sudáfrica. Se encontraron con problemas poco después, el 1 de enero, cuando intercambiaron disparos con un puesto de avanzada Boer. Jameson continuó hasta alrededor del mediodía, cuando el grupo se encontró con un grupo de soldados Boer fuera de Johannesburgo en posiciones defensivas. El conflicto que siguió duró varias horas, en las que Jameson perdió numerosos caballos y algunos hombres. Él y sus hombres se retiraron esa noche e intentaron una estrategia diferente, moviéndose al sureste para flanquear a los Boers. Pero los Boers pudieron establecer otra fuerza de soldados en espera, armados con artillería ligera, y Jameson perdió a 30 de sus hombres antes de rendirse. Él y sus hombres fueron posteriormente encarcelados en Pretoria. La fallida redada fue una gran vergüenza para los funcionarios británicos y tuvo numerosas repercusiones graves. La primera de ellas fue que la falta de policías disponibles en Matabele llevó a la sublevación del pueblo contra la Compañía Británica de Sudáfrica. La Segunda Guerra de Matabele se libró entre marzo de 1896 y octubre de 1897, y el país quedó casi indefenso durante el conflicto gracias a los planes de Johannesburgo. Además, el sentimiento anti-alemán pronto se hizo prominente entre los británicos cuando se reveló públicamente que el Kaiser alemán había enviado un telegrama felicitando a Kruger por su éxito en repeler a Jameson y sus hombres. Los telegramas entre Cecil Rhodes y otros miembros que formaban parte del complot de Johannesburgo también se hicieron de conocimiento público, y Rhodes fue duramente criticado por patrocinar el plan. Se llevaron a cabo varias investigaciones, una en Ciudad del Cabo y otra en Londres, y finalmente se vio obligado a renunciar a su puesto como primer ministro del Cabo y como presidente de la Compañía Británica de Sudáfrica. Poco después, el gobierno Boer entregó a los prisioneros a los británicos para que pudieran ser juzgados. Jameson fue juzgado en Inglaterra, pero la prensa local lo retrató como un héroe, probablemente debido al aumento de sentimientos anti-alemanes y anti-Boer. A Jameson se le dieron 15 meses de prisión que cumplió en Her Majesty's Prison Holloway, pero a pesar de las críticas dirigidas contra él, más tarde se le dio el papel de primer ministro de la Colonia del Cabo, que serviría entre 1904 y 1908. Varios miembros Uitlander del Comité de Reforma también fueron juzgados y encontrados culpables de alta traición, con 4 líderes siendo condenados a muerte. No obstante, sus condenas fueron reducidas a 15 años de prisión. Otros miembros del comité fueron multados y liberados, con Cecil Rhodes pagando sus multas. A pesar de los esfuerzos del Comité de Reforma y aquellos que lo apoyaban, la incursión de Jameson no llevó al derrocamiento del gobierno de la Sudáfrica, sino a que la Sudáfrica y el Estado Libre de Orange se unieran en oposición al imperialismo británico. Solo sirvió para aumentar las tensiones entre ambos y Gran Bretaña. El fracaso de la incursión llevó a Gran Bretaña a comenzar un aumento militar, mientras que el presidente Kruger de la Sudáfrica comenzó a importar y equipar armas para su ejército.
En un último esfuerzo por evitar el conflicto, el presidente Martinus Stein del Estado Libre de Orange propuso una conferencia en la que participarían él mismo, el presidente Kruger y el alto comisionado británico Alfred Milner. El objetivo era discutir y resolver sus diferencias antes de que la situación empeorara. La reunión tuvo lugar en la estación de tren en Bloemfontein, en lo que hoy se conoce como la provincia del Estado Libre en Sudáfrica, pero que entonces era la capital del Estado Libre de Orange, entre el 31 de mayo y el 5 de junio de 1899. Durante el evento, Milner hizo 3 demandas a Kruger que se concediera legalmente a los Uitlanders el derecho a votar, que el parlamento de Kruger comenzara a usar el idioma inglés y que las leyes del Volksraad, el parlamento de Kruger, fueran aprobadas por el parlamento británico. No obstante, Kruger halló imposibles todas estas condiciones. A pesar de ser alentado a ser un poco más flexible y abierto a la comunicación por el secretario colonial británico Joseph Chamberlain, Milner, enfurecido por la postura inquebrantable de Kruger, finalmente se retiraron de la conferencia el 5 de junio sin haber resuelto la situación. La relación entre los británicos y el Sudáfrica permaneció tensa. En febrero de 1899, Milner recogió una petición de 21.000 firmas de individuos ingleses que vivían en Johannesburgo y la envió a Chamberlain. Posteriormente, exigió que a los Uitlanders se les diera un requisito de residencia de 5 años para convertirse en ciudadanos y obtener derechos de voto en el Sudáfrica y el Estado Libre de Orange. Chamberlain apoyó esta petición y le concedió negociar con Kruger. Sin embargo, Kruger rechazó esta demanda. 6 meses después, en agosto, el fiscal general del Estado Sudáfrica, Jan Smuts, envió a Milner una propuesta de paz más alineada con las solicitudes de Milner y los británicos, pero Kruger modificó posteriormente sus términos. Menos de un mes después, Milner rechazó la propuesta de paz enmendada, pero informó a los Boers que aceptaría la propuesta original presentada por Smuts. Al mismo tiempo, el gabinete británico trasladó alrededor de 10.000 tropas a Sudáfrica para apoyar a las 12.000 que ya estaban allí en caso de un posible ataque por parte del Sudáfrica, habiendo sido convencidos de que Kruger no iría a la guerra después de ver la magnitud de su ejército. Sin embargo, el 16 de septiembre, el Sudáfrica rechazó las demandas de Milner y afirmó que ya no podía cumplir con las demandas extensas e insolentes del gobierno británico. El 9 de octubre llegó un ultimátum final de Kruger, quien se había aliado con el Estado Libre de Orange. Juntos movilizaron sus fuerzas y exigieron que los británicos retiraran sus tropas de la frontera del Sudáfrica en 48 horas o declararían la guerra. Para entonces, los británicos habían desplegado tropas del ejército, 4 compañías del leal North Lancs, pero habían sido enviadas para proteger la ciudad de Kimberley de un posible asedio por parte del Sudáfrica. El ultimátum de los Boers no llegó a Londres hasta el día en que expiró, con muchos funcionarios y reporteros de noticias, encontrando la amenaza divertida y una farsa extravagante. La guerra fue declarada el 11 de octubre de 1899. En ese momento, los Boers tenían alrededor de 33.000 soldados, superando en número a los británicos que solo contaban con unos 13.000 en el frente. Los combatientes Boers eran principalmente miembros de milicias civiles. Los hombres traían sus propios rifles y caballos a la batalla, y si no tenían rifle, las autoridades les proporcionaban uno. Muchos de los hombres que lucharon no eran sanguinarios y esperaban una victoria rápida, convencidos de que su causa era santa debido a su fe cristiana. Los soldados Boer eran ágiles y rápidos, y muy capaces a caballo, ya que la mayoría de ellos provenían de antecedentes agrícolas, y había tiradores sorprendentemente hábiles. Los Boers atacaron primero el 12 de octubre en la batalla de Cripan, moviéndose rápidamente y manteniéndose firmes contra las dispersas tropas británicas. 800 hombres bajo el mando del general Cus de la Rey atacaron y capturaron una guarnición británica en Cripan, junto con un apartadero de ferrocarril, ambos a unos 37 millas al suroeste de Mafeking. Durante este periodo, se cortaron las líneas de telégrafo y ferrocarril, y un tren blindado con suministros fue descarrilado. Tras una batalla de 5 horas, los británicos se rindieron. Los capturaron como prisioneros y saquearon sus provisiones. Otro enfrentamiento clave se dio el 20 de octubre.
La batalla de la colina de Tallana involucró a las tropas Boer bombardeando un campamento británico en la ciudad de Dundee desde la cima de la colina de Talan. El mayor general Penn Simmons contraatacó con sus soldados, logrando expulsar a los Boers de la colina, aunque le costó su vida, junto con las de 446 otras tropas. El asedio de Ladysmith fue quizás uno de los peores encuentros durante las primeras etapas de la guerra. Una fuerza Boer ocupó Elandslaagte entre Ladysmith y Dundee, y 2 líderes militares condujeron a sus tropas a la batalla, resultando en una victoria para los británicos. Sin embargo, su arduo trabajo fue casi inmediatamente deshecho, ya que el comandante de la división británica en Ladysmith, George White, temía que se avecinara otro ataque y ordenó que las tropas se retiraran de Elandslaagte. Cuando las tropas Boer finalmente alcanzaron a White y sus hombres en Dundee, se encontraron con más soldados Boer que rodearon Ladysmith y abrieron fuego contra la ciudad. White ordenó a los hombres atacar y el resultado fue catastrófico. 140 muertes siguieron al incidente, mientras que 1000 británicos fueron capturados y el asedio de Ladysmith continuó durante varios meses después. Mafeking, en la frontera con la Sudáfrica, era otra ubicación importante, ya que tenía una valiosa unión ferroviaria capaz de proporcionar suministros a las tropas. El coronel Robert Baden-Powell lideró cerca de 1,200 hombres a la ciudad por si las cosas empeoraban en Ladysmith. No obstante, tuvo que defender la zona cuando 6,000 soldados Boer atacaron ferozmente la ciudad. El asedio a Mafeking comenzó el 13 de octubre y duró 217 días. Por esa época, Kimberley también sufrió un asalto. Pronto, los soldados en ciudades como Ladysmith descubrieron que sus suministros de alimentos se estaban agotando. El periodista sudafricano Sol Plaatke escribió, cito, «Vi carne de caballo por primera vez siendo tratada como un alimento humano». En el próximo mes, llegaron varias peleas espantosas tras la llegada del general Revers Henry Buller a Sudáfrica con el cuerpo del ejército. Estas peleas incluyeron la batalla de Belmont el 23 de noviembre, la batalla de Graspan el 25 de noviembre y la batalla del río Moda el 28 de noviembre, que vio 71 muertes de soldados británicos y otros 400 heridos. Esta etapa de la guerra se considera mayormente una derrota para los británicos. Aunque los comandantes del ejército británico estaban muy entrenados, sus métodos y armas a veces se ven anticuados hoy en día. Mientras que los Boer habían asegurado armas modernas antes de que comenzara la guerra, también se les veía como móviles a caballo y rápidos y ligeros en sus pies, en contraposición a los británicos que a menudo adoptaban la táctica milenaria de cavar trincheras y esperar. Del 10 al 15 de diciembre se le apodó la Semana Negra, después de que los británicos vieron la derrota en 3 frentes separados. No pudieron proporcionar alivio a las tropas compañeras que sufrían asaltos en Kimberley y Mafeking. La batalla de Stormberg vio a 600 tropas capturadas, y la batalla de Colenso vio a 1,200 tropas más heridas o desaparecidas. Para 1900, los 180,000 hombres enviados al Cabo para continuar la guerra constituirían la fuerza más grande que Gran Bretaña había enviado jamás al extranjero. La batalla de Spy on Cop fue el siguiente conflicto espantoso que afectó a las tropas británicas cuando el 24 de enero de 1900, el general Buller y el mayor general Charles Warren intentaron aliviar a las tropas en Ladysmith cruzando el río Tugela. Notablemente, habían intentado hacer este viaje más de un mes antes, pero habían sido repelidos por 8,000 Boers en una batalla tan horrorosa que se ordenó una retirada apresurada y se abandonaron docenas de hombres heridos y armas. Esta vez, el intento británico de cruzar el río fue exitoso, pero cuando posteriormente capturaron la cima de la colina, llamada Spy on Cop, descubrieron demasiado tarde que los Boers ya se habían posicionado con vista a la colina. Lord Buller y sus comandantes arruinaron la batalla siguiente dando órdenes contradictorias. 350 soldados británicos murieron y casi 1,000 resultaron heridos. La reputación de Buller con el liderazgo británico se vio muy manchada después de sus numerosos fracasos para repeler a los Boer, y posteriormente fue reemplazado como comandante en jefe por el conde Roberts. Para este momento, el agotamiento de las tropas Boer comenzaba a notarse, pues la guerra se había estancado. Aunque los Boer intentaron asaltar Ladysmith, no se esforzaron más para capturar las numerosas ciudades bajo ataque.
el comandante Roberts lanzó un gran ataque el 10 de febrero, flanqueando a las tropas enemigas que defendían Magersfontein, al sur de Kimberley, y 4 días después se lanzó un nuevo ataque para aliviar el asedio en curso en Kimberley, finalmente expulsando a los Boers y terminando el asedio de 124 días. El día de San Valentín, Buller, líder de las fuerzas en Natal, atacó nuevamente a los Boer en Ladysmith. Al principio, sus hombres desgastaron lentamente a la fuerza opuesta, pero el 26 de febrero utilizó un ataque total que rechazó a los Boers y permitió a sus hombres cruzar el río y continuar su lucha. El alivio de Ladysmith finalmente tuvo éxito después de un asedio de 118 días por los Boers. Mientras tanto, un conflicto adicional, la batalla de Paderberg, se libró entre el 18 y el 27 de febrero. Peter Cronje, un general Boer, se rindió tras la batalla con sus 4.150 hombres. Estas recientes derrotas desalentaron a los soldados Boer. Roberts y sus hombres, sin embargo, vieron estas recientes victorias como un gran impulso para la moral y los llevó a entrar en la batalla de Poplar Grove, que terminó con los británicos tomando Bloemfontein y aliviando la ciudad de Mafeking, que había sido objeto de un asedio que duró 217 días. El 28 de mayo, el Estado Libre de Orange fue anexado y renombrado Condado del Río Orange. 3 días después, Roberts capturó Johannesburgo, y el 5 de junio, los británicos también tomaron Pretoria. En agosto, Buller y Roberts, acompañados por sus hombres, intentaron rastrear al presidente Kruger y otras figuras importantes de la Sudáfrica, pero no lograron hacerlo. Kruger y los demás lograron viajar al extranjero, con Kruger yendo primero a Marsella y luego a los Países Bajos. Murió en exilio en 1904 en Clarence, Suiza. Tras la captura británica de las ciudades principales, Roberts declaró finalizada la guerra el 3 de septiembre y anexó formalmente la Sudáfrica. Mientras los británicos creían que la Segunda Guerra Boer había terminado, los Boeres se reunieron en Kroonstad, Estado Libre de Orange, planeando su próximo movimiento. Para septiembre de 1900, los británicos tenían el control tanto de la Sudáfrica como del Estado Libre de Orange, pero la paz no iba a durar. Los comandantes Boeres comenzaron a usar tácticas de guerrilla, atacando ferrocarriles y otros objetivos de suministro para interrumpir las capacidades británicas. Las nuevas unidades Boeres evitaban conflictos para minimizar pérdidas y eran enviadas a áreas de donde provenían sus miembros. Esto les daba un conocimiento íntimo del terreno, útil para tácticas y supervivencia. A menudo golpeaban duro y rápido, pero huían antes de que llegaran los refuerzos británicos. Frecuentemente, las guerrillas tomaban control de un área apenas los británicos se retiraban. En numerosos enfrentamientos entre mediados y finales de 1900, las fuerzas rebeldes Boer infligieron más de 2.000 bajas británicas, lo que llevó a los británicos a buscar a los líderes rebeldes Boer y al general Christian de Wette, aunque no lo encontraron. Es notable que las fuerzas guerrilleras no tenían un plan real más allá de hostigar y perturbar a los británicos, con ataques aleatorios y a veces mal pensados. En respuesta al constante hostigamiento Boer, los británicos empezaron a usar trenes blindados y construyeron blocaos, pequeños fuertes independientes, para albergar de 6 a 8 tropas cada uno, fortificándolos para proteger sus rutas de suministro. Aunque eran increíblemente caros, demostraron ser muy efectivos, con más de 50.000 soldados involucrados en el deber de bloqueo. Además, los británicos adoptaron una política de tierra quemada, destruyendo edificios, cultivos, animales, herramientas, agua y cualquier cosa que pudiera dar refugio o recursos a las guerrillas Boer, dificultando su supervivencia. Los británicos también aprendieron a hombres, mujeres y niños, Boer y africanos, y los enviaron a campos de concentración y montaron unidades de incursión montadas que estaban diseñadas para acosar incansablemente a los Boer para evitar su escape, mientras unidades más capaces los alcanzaban para capturarlos. Los comités de paz fueron organizados por los que se habían rendido. El líder rebelde Christian de Wette continuó evadiendo la captura. Aunque regresó al Estado Libre de Orange en 1901, la región había quedado desolada por la implementación de la política de tierra quemada. A finales de 1901, de Wette pudo atacar un destacamento británico aislado en Groenkop,
matando a docenas de soldados, hiriendo a 77 más y capturando a 206. Pero en represalia, los británicos iniciaron una nueva serie de asaltos contra las fuerzas guerrilleras, y Abete perdió a 300 de sus hombres, un gran número de muertes que disminuyó severamente el éxito que había tenido en Groenkoop. En septiembre y octubre, otras fuerzas Boer asaltaron a las tropas británicas en Morwell y Driefontein en la Sudáfrica, pero tuvieron que retirarse debido al poder y las tácticas utilizadas por los británicos. Posteriormente, sin embargo, en febrero de 1902, los Boer realizaron más ataques contra los británicos y lograron dañar severamente a las fuerzas opositoras en la batalla de Tweebosch, lo que llevó a la captura de cientos de soldados británicos, incluyendo al teniente general Lord Methuen, quien había estado al mando de la unidad. Antes de ser capturado, Methuen fue herido 2 veces y sufrió una pierna rota cuando su caballo se desplomó sobre él. Esta gran victoria para los Boer solo provocó que los británicos reprimieran aún más sus tácticas de guerrilla. Los refuerzos llegaron a la Sudáfrica el mes siguiente, y en abril, la batalla de Rueval puso fin al conflicto en el lado occidental de la Sudáfrica, con las fuerzas de guerrilla sufriendo 230 bajas. A inicios de 1902, las constantes tácticas británicas empezaron a desgastar a los Boer. Los observadores en los bloqueos y los civiles que estaban siendo afectados por la política de tierra quemada suministraron información a los británicos, permitiéndoles organizarse en preparación para cuando los guerrilleros Boer intentaran atacar. A pesar de las dificultades, para mayo aún luchaban 15.000 Boer. Los líderes británicos, con la paciencia y el dinero agotados, decidieron ofrecer términos de paz. Los británicos habían intentado poner fin a la guerra varias veces antes, pero sus términos fueron rechazados repetidamente, debido al odio hacia ellos, la lealtad a los camaradas caídos, el miedo al castigo y un profundo deseo de independencia. En mayo de 1902, los últimos de los Boer se rindieron y la guerra terminó oficialmente con la firma del Tratado de Vereeniging el 31 de mayo. A cambio de acordar poner fin al conflicto, a los Boers se les dieron 3 millones para reconstruir sus ciudades afectadas, y se les prometió un gobierno autónomo limitado, que se concedió en 1906 y 1907. En 1910, la región se convirtió en la provincia del Estado Libre de Orange, dentro de la Unión de Sudáfrica. El Sudáfrica también fue absorbido en la Unión de Sudáfrica en este momento. Los campos de concentración creados por los británicos en la Segunda Guerra Boer fueron inicialmente concebidos como refugios para civiles forzados a abandonar sus hogares durante la guerra. Pero se implementaron nuevas tácticas después de que Lord Herbert Kitchener asumiera como comandante en jefe de los británicos, reemplazando a Lord Roberts a finales de 1900. Estas nuevas tácticas incluyeron la política de tierra quemada, que obligó a un enorme número de civiles a buscar refugio para poder recibir comida y albergue. Los campamentos no fueron diseñados para los soldados Boer capturados. Estos hombres fueron enviados en su mayoría al extranjero a campos de prisioneros de guerra. No obstante, los civiles Boer se mantuvieron en los campos de refugiados. Alrededor de 26.370 refugiados Boer murieron debido a las malas condiciones y alrededor de 20.000 africanos negros también perecieron. Los campamentos no estaban diseñados para albergar tal afluencia de refugiados y los estándares de cuidado en estas bases disminuyeron rápidamente. El hacinamiento causó descuido, mala higiene y sanidad, y las interrupciones de suministros por los Boers retrasaban la llegada de artículos necesarios, incluyendo medicinas, al campamento. Además, las provisiones de alimentos eran muy limitadas, causando desnutrición y enfermedad. El sarampión, la fiebre tifoidea y la disentería se propagaron rápidamente en los campamentos, afectando principalmente a los niños. Las elecciones generales del Reino Unido en 1900 vieron una fuerte victoria para los conservadores debido a las recientes victorias británicas en la guerra. No obstante, el respaldo público a la guerra empezó a desaparecer, sobre todo cuando se supo del maltrato a los civiles Boer. La activista contra la guerra y defensora del bienestar, Emily Hobhouse, visitó varios de los campos en el Estado Libre de Orange a principios de 1901, y a su regreso a Inglaterra publicó las horribles condiciones de los refugiados que vivían en los campos. Escribió que muchos civiles pasaban la noche sin comida ni agua, a menudo expuestos al frío y la humedad.
A los refugiados les faltaban camas y jabón, considerado un lujo. Hobhouse insistió en proporcionar jabón a los refugiados, y finalmente lo lograron. También distribuyó más tiendas de campaña, paja y teteras para que se pudiera hervir agua, así como ropa. Ella dio colchones a las embarazadas para dormir, y calificó el trato a los habitantes del campamento como una crasa ignorancia masculina. Hobhouse también fotografió y describió las condiciones de una niña en particular, la hija de un soldado Boer que se negó a rendirse. Lizzie Van Zyl tenía solo 7 años cuando murió en el campamento de Bloemfontein, habiendo enfrentado condiciones particularmente sombrías. Fue maltratada y se le dieron raciones mínimas de alimento, lo que resultó en su hospitalización por inanición. El personal del hospital la llamaba idiota, porque no hablaba inglés, y la consideraban una molestia cuando llamaba buscando a su madre, de quien había sido separada. Murió el 9 de mayo de 1901 por fiebre tifoidea y desnutrición. Pesaba unas espantosas 15 libras. Hobhouse escribió sobre Lizzie citando: «Era una niña pequeña y débil en desesperada necesidad de buen cuidado. Sin embargo, debido a que su madre era una de las indeseables, debido al hecho de que su padre ni se rindió ni traicionó a su gente, Lizzie fue colocada en las raciones más bajas y así pereció de hambre, que después de un mes en el campamento, fue trasladada al nuevo hospital pequeño». Los editores de los informes de Hobhouse inicialmente rehusaron publicar la foto de Lizzie. Los informes oficiales de agosto de ese año mostraron condiciones inhabitables y altas tasas de mortalidad, especialmente en niños. Lord Kitchener defendió su uso de la política de tierra quemada y afirmó que solo se aceptaban refugiados en los campamentos si enfrentaban la inanición. Aunque Hobhouse recibió resistencia de los medios y del gobierno británico a su regreso a Inglaterra, pudo mostrar al público sus hallazgos e incluso obtuvo financiamiento para ayudar a los refugiados Boer. El líder del Partido Liberal, Sir Henry Campbell Bannerman, se horrorizó por las condiciones del campamento y condenó lo que llamó métodos de barbarie. Aunque Hobhouse regresó al cabo en octubre de 1901 para ver si las condiciones habían mejorado, no se le permitió desembarcar y fue deportada después de 5 días de llegar, al parecer sin que se le diera una razón de por qué. La Segunda Guerra Boer también llevó a las primeras persecuciones por crímenes de guerra en la historia militar británica, cuando se supo que varios miembros de la guarnición de Fort Edward habían cometido 6 incidentes vergonzosos. Los resultados llevaron al teniente Harry Morant y al teniente Peter Hancock, ambos de los Roosevelt Carbiners, a ser arrestados y juzgados por cometer asesinato mientras estaban en servicio activo. Finalmente fueron condenados por el asesinato de 9 prisioneros de guerra y 3 civiles capturados, por lo que ambos fueron condenados a muerte por fusilamiento. Un tercer oficial, el teniente George Wheaton, también de los Roosevelt Carbineers, tuvo su sentencia conmutada a cadena perpetua. En el Reino Unido, los conservadores perdieron el poder tras las elecciones de 1906, ya que gran parte del público estaba indignado por el trato horrible a los civiles bóeres y el uso excesivo de tácticas de tierra quemada que causaron conflictos en las repúblicas bóeres. Eran inviables debido al daño causado por los británicos, y muchas familias bóeres quedaron en la pobreza, luchando por trabajo, refugio y recursos. Se tuvo que abandonar grandes extensiones de tierra, ya que no eran aptas para la cría de ganado, la plantación de cultivos e incluso para construir sobre ellas. Como resultado, los habitantes de estas regiones buscaron trabajo en otros lugares, muchos acudiendo a las minas y compitiendo con los Uitlanders por empleo. Mientras tanto, varios países, como Alemania, apoyaban a los Boers, lo que generó tensiones entre los británicos y otras naciones. Aunque los líderes Boer y británicos consideraban que la guerra era un conflicto entre hombres blancos, las personas negras en África desempeñaron un papel significativo y tanto sufrieron como prosperaron según su posición. Tanto los británicos como los Boers emplearon a individuos negros en roles no combatientes, con hasta 14,000 africanos negros trabajando como conductores de carros para el ejército británico. Cuando Kitchener finalmente tomó el mando, los armó para la autodefensa contra los Boers, quienes estaban ejecutando a los que capturaban. Para el final de la guerra, había aproximadamente 30,000 hombres negros en el ejército británico.
Aún así, miles murieron en campos de concentración, quedaron atrapados en asedios y perdieron sus empleos cuando las minas se cerraron durante la guerra. Otros fueron desalojados de sus tierras y sufrieron la política de tierra quemada. Por otro lado, algunos se beneficiaron siendo agricultores durante la lucha, proveyendo alimentos a los necesitados, mientras otros recuperaron tierras que los colonos blancos les habían arrebatado. Notablemente, no fue hasta la década de los 80 que se estudió el impacto que la Segunda Guerra Boer tuvo en los africanos negros. Durante la guerra, los británicos sugirieron y hasta prometieron que los africanos negros obtendrían derechos políticos tras el conflicto si permanecían neutrales o les apoyaban. A pesar de estas garantías, el Tratado de Vereeniging excluyó específicamente a los africanos negros de recibir derechos políticos. Los británicos y los Boers vieron el gobierno de la minoría blanca y conspiraron para evitar que los africanos negros obtuvieran derechos iguales. A lo largo del curso de la Segunda Guerra Boer, se perdieron casi 100.000 vidas humanas, incluyendo más de 26.000 vidas civiles Boer y más de 20.000 vidas africanas negras. Esta guerra también es notable por la enorme pérdida de vida de caballos, mulas y burros, con más de 400.000 animales muriendo entre 1899 y 1902. Durante el alivio de Kimberley, las tropas montaron hasta 500 caballos hasta la muerte diariamente. Durante la guerra, los caballos tenían una esperanza de vida promedio de 6 semanas, y muchos fueron sacrificados para alimentar a los soldados cuando escaseaban los recursos. El uso de caballos por parte del ejército británico fue una forma horrible de tratar a los animales y resultó costoso, contribuyendo a los más de 200 millones de libras que el conflicto le costó a los contribuyentes. En mayo de 1910, la Unión de Sudáfrica se formó a partir de la Coalición del Cabo, la colonia de Natal, la Sudáfrica y el Estado Libre de Orange. Fue el predecesor de la actual República de Sudáfrica. Resultaron ser un aliado clave para Gran Bretaña en las guerras mundiales que siguieron durante los 1900, acordando enviar tropas a la colonia de África del sudoeste alemana durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta alianza con los británicos finalmente desencadenó una rebelión, ya que muchos Boers no querían luchar por el país que los había oprimido por años. La sublevación fue reprimida, y en 1916 los rebeldes fueron liberados con fuertes multas y breves estancias en prisión. Esto se debió a Louis Botha, un luchador en la Segunda Guerra de los Boer, que llegó a ser el primer ministro de la Unión de Sudáfrica, quien reconoció el valor de la reconciliación.